Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es jueves 19 ya de junio. Arranca el día la bolsa y Ángel Lozano, el IBEX 35 despierta en rojo. En rojo, una caída del 0,45% que deja el indicador español en 13.862 puntos. Incremento de la tensión en Oriente Medio y eso provoca una salida de la renta variable. Está encabezando el ranking de pérdidas. ArcelorMittal se deja un 1,4%. Ahora ya superada la pérdida por IAG, que está bajando un 1,6%. Precisamente hoy celebra su Junta General de Accionistas para abordar temas como la compra de nuevos aviones, la aprobación de dividendos y una reducción de capital. Y también con caídas tenemos a los títulos de Grifols, que baja algo más de un punto porcentual. Pocas subidas lideradas por Repsol, como estamos viendo en los últimos días. La petrolera es de las pocas que se beneficia de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio y de la presión alcista del precio del crudo. Tenemos sus títulos ganando un 0,7% en 12,62. También están subiendo a estas horas las acciones de Solaria, arriba un 0,46. Hoy Barclays ha subido su precio objetivo de 10 a 11,5 euros, cotiza 9,24, e Iberdrola, haciendo gala de su valor defensivo, sube un 0,18%. También en positivo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, que planea invertir entre unos 120 millones de euros en España en 2025 y 2026. Nos vamos al mercado continuo. Aquí lo que tenemos es a Andrés Holding ganando un 3,54. Por detrás, Niesa Valores subió un 1,47 y Adcoyen avanza un 1,3%. Las caídas lideradas por Ecoener se deja un 3,4. Atris Health baja un 2,55 y FCC pierde más de 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que hoy tenemos las reuniones del Banco de Inglaterra, también del Banco Nacional Suizo y el de Noruega, y que no hay sesión en Wall Street porque se celebra el Día de la Emancipación. Prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,23. En Europa los índices despiertan, Roberto. Pues las plazas del viejo continente replican lo que hemos visto en los futuros. Caída del 0,59% para el Eurostock, del 0,56% para el DAX alemán y del 0,55% para el CAC 40 francés. Caídas muy similares entre ellas. Si nos metemos dentro del DAX alemán, vemos que una de las que está cayendo ahora mismo más en el DAX es Sartorius, que baja un 95, y es que el Consejo de Administración de la compañía decidió nombrar a Michael Grosser, recientemente nombrado director ejecutivo, como presidente del Consejo. Si nos vamos al CAC 40 francés, nos quedamos con dos empresas. Airbus, que sus títulos bajan ahora mismo un 0,33%, después de que haya conseguido más pedidos en el Salón Aeronáutico de París por un valor total de 21.000 millones de dólares, mientras que su rival Boeing optó por no anunciar nuevas ventas. Y también nos quedamos con Pernod Ricard. Ahora mismo las acciones de la compañía bajan un 0,66% después de lanzar un plan de reestructuración ante la caída de las ventas de bebidas espirituosas, según Reuters. Si nos fijamos en los futuros americanos, futuros que vienen en rojo con caída del 0,37% para el Nasdaq 100 y del 0,27% para el S&P 500 dentro de las plazas asiáticas, en un día que hemos conocido que, según Reuters, el gobierno de Japón planea reducir las ventas de bonos a muy largo plazo en alrededor de un 10%. El Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una caída del 0,88%, Shanghái del 0,79% y el Hansen está cayendo un 2%. Si nos vamos a las materias primas, después de que JP Morgan haya advertido que una intervención militar de Estados Unidos o Israel provocará un cambio de régimen en Irán, tendría un impacto profundo en el mercado global del petróleo. Según la compañía, ahora mismo el West Texas cotiza en $73,93, petróleo Brent de referencia europea en $77, onza de oro cotiza en 3.370, cruce euro dólar 1,1465, desfavorable a nuestra moneda. Es lo que tenemos ahora mismo en las pantallas, lo que nos dicen los índices de renta variable, de divisas, de materias primas.
Ojo, todos ellos muy pendientes de la situación en Oriente Medio. Sobre el terreno, hoy 7º día de conflicto, Rubén Gil. Y en este escenario, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha dicho en un mensaje en la red social X que ha ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que intensifiquen los ataques contra Irán. También declaraciones, reacción por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que promete represalias por un ataque con misiles balísticos iraníes contra la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. Ha dicho: exigiremos el precio completo de los tiranos de Teherán. También se ha pronunciado el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, que ha prometido que las Fuerzas Armadas del país van a atacar cualquier objetivo de Israel. No habrá limitaciones, ha dicho. Y sobre el terreno, las fuerzas de defensa israelí confirman que han atacado el reactor de agua pesada de Irán cerca de Arak, incluyendo la estructura de contención del reactor, que es un componente clave para la producción de plutonio. Además, el ejército israelí dice haber atacado una instalación nuclear en Irán, la de Natanz, que también fue atacada en ocasiones anteriores, y además confirma que aviones de combate israelí han bombardeado plantas de producción de misiles y otros sitios de defensa en Irán, según está informando hasta ahora el ejército israelí. 9:06, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Ready. Dormir de mil maneras, descansar profundamente y con tranquilidad es una buena elección. Es lo que puedes conseguir al comprar tu sistema de descanso en Hipercor, porque hasta el 2 de julio te ofrecemos un 50% de descuento en una selección de colchones y bases que te llevamos además donde tú elijas, en tu segunda vivienda, en la playa, en la montaña o en el pueblo con tu familia. Solo tienes que consultar las rutas diarias de reparto disponibles en la zona elegida y luego puedes pagar cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés, en web y en la app, y financiar tu compra hasta en 12 meses. Y recuerda que en Hipercor no solo tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal con unas ofertas siempre increíbles, sino que también tienes grandes ofertas en moda, ropa de hogar, menaje, todo para ti, para tu familia y para tu hogar. Y por supuesto con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que hará que tus compras sean mucho más cómodas y fáciles. Recuerda, solo en Hipercor y en hipercor.es. Educa, impacta, invierte. Son las 9:08, enseguida vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, las tendencias, las oportunidades y los riesgos. Pero antes, dato del mercado inmobiliario. ¿Qué tenemos? Acaba de publicar el INE la cifra de compraventa de viviendas del mes de abril, aumento del 2,3% de la compra de viviendas, compraventa de viviendas en ese mes, en abril, más de 54.000 operaciones, 54.318 es la cifra más alta en un mes de abril desde nada más y nada menos que el año 2008. Por tipo de vivienda, vivienda usada crece un 1%, la compraventa de vivienda nueva crece un 7,2%. Y si miramos al acumulado del año, según lo que llevamos de ejercicio 2025, la compraventa de vivienda habría aumentado casi un 16%, un 15,9%. El IBEX 35 en rojo, caídas del 0,60%, 13.840 puntos. Lo importante, ¿dónde está? Está cayendo IAG un 1,3%, cotiza en 3,69. Hoy celebra su Junta General de Accionistas. Se van a abordar temas como la compra de nuevos aviones, un total de 53 aparatos valorados en 18.000 millones de euros. También se hablará de la aprobación de dividendo y una reducción de capital. El dividendo complementario sería de 6 céntimos por acción después
de que el beneficio después de impuestos en 2024 fuera de 2.732 millones de euros, casi un 3% más que en el año anterior. Caídas que superan también el 1% para los títulos de Inditex, cotizan ya por debajo de 44 euros en 43,93 y baja más de un punto porcentual Grifos, Merlin Properties o ACS. Estamos también pendientes de otras compañías como Repsol, que en este caso se beneficia de la subida del precio del petróleo, arriba un 1,56. Solaria Energía también entre los que más ganan, que son poquitos, un total de 6 de los 35 del IBEX. Sube un 1,43 la compañía de renovables hasta 9,33. Barclays ha elevado el precio objetivo desde 10 euros hasta 11,5. Les recuerdo que hoy Inmobiliaria Colonial abona a sus accionistas 0,30 euros por acción. Acciona Energía paga un dividendo de 0,44 euros brutos por título y también Telefónica reparte el segundo tramo de su dividendo de 2024, un importe total de 850 millones de euros. Son 0,15 euros brutos en efectivo. La operadora confirmó en el mes de mayo el dividendo de 2025, que también ascenderá a 0,30 euros por acción, como viene siendo habitual en los últimos años. Este abono se reparte en dos pagos de 0,15 euros por acción que se van a desembolsar en diciembre de 2025 y en junio de 2026. En Europa, mirando al Eurostock 50, tenemos también descensos del 0,65%, cotiza a 5.232 puntos. Por dentro, lo importante, ¿qué valores, qué noticias están marcando el ritmo? Pues por dentro nos vamos a adentrar en el FTSE británico con Vodafone, que anuncia hoy que Pilar López sucederá a Luka Mujic como director financiero del grupo. Ahora mismo el valor sube en el FTSE británico un 0,48%. Cambiamos Vodafone por HSBC, que recompró más de 8 millones de acciones el miércoles, según ha comunicado hoy la compañía en la Bolsa de Valores de Hong Kong. El valor cae en la FTSE británico un 0,83%. Nos vamos con Shell. El presidente ejecutivo de la compañía, Wal Sawan, ha dicho hoy en una conferencia de la industria en Tokio que la compañía está ejerciendo gran cautela con respecto a sus operaciones de envío en el Medio Oriente. El valor es uno de los más destacados dentro de la bolsa londinense y sube un 1,31%. Y acabamos con Barclays, que también tiene nuevos nombramientos, y es que nombra a Farzad Birimoria como director de banca privada para los Emiratos Árabes Unidos. El valor cae un 0,60%. Y si nos fijamos dentro de los protagonistas del Eurostoxx, la compañía que más cae es Mercedes-Benz, con una bajada de 5,72%, muy seguida de BMW, que baja también un 5,55%. Y en el lado de las subidas, solo dos compañías en positivo: Total Energies, que sube un 2,03%, y una empresa española, Iberdrola, que tiene una alza del 0,40%. Son las 9:12, hoy tendremos consultorio a partir de las 9:30 de la mañana. Nos va a acompañar Paco Pérez, analista independiente. También espacio de fondos de inversión con Gabriel López, CEO de Inverdif. Ojo, porque vamos a hablar de los flujos de capital. Está entrando dinero en renta variable europea. En la renta variable americana también entra dinero, pero mucho menos. Para que se hagan una idea, y son datos de Amundi, la mayor gestora europea de fondos de inversión, 40.000 millones de euros en lo que va de año en Europa. En Estados Unidos, ¿sabe cuánto? 10.000 millones de euros. 9:13, esto es Radio Intereconomía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico... Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Inversión y finanzas en tus manos. 9:16, miramos al mercado para intentar comprender pues hacia dónde va el dinero, qué es lo que está pasando, qué es lo que preocupa. Luis García Langa es director de mercados de SDC Analistas. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis, muy buenos días, ¿qué tal estás? Te tienes que quitar el mute, que si no, no te escucho. Luis, hello, in the morning. A ver si te escuchamos. No, sí, o nada. Quítate los cascos y a pelo. No sé si tienes cascos, no sé si te llamamos por teléfono o empiezo aquí a decir pues tonterías de las bonitas. Bueno, queremos hablar con Luis para comprender pues qué es lo que está pasando. Ojo, porque hablábamos del sector automovilístico con BMW, con Mercedes cayendo más de 5 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué viene la caída? Vamos a hablar también de Inditex. Hoy tropezó en la renta variable. Aprovechamos para tomar posiciones en un Inditex. O, por ejemplo, Cirsa. Sí, está preparando su salida a bolsa. Cirsa podría estar calentando motores. El objetivo de esta salida a bolsa sería captar 460 millones de euros. ¿Esto qué supondría para el mercado? ¿Qué supondría para Cirsa? Supondría más diversificación, más opciones para el ahorrador a la hora de comprar, ya que tenemos un índice tremendamente bancarizado y concentrado en muy poquitos valores, bancos, energéticas, un Inditex y bueno, poco más es lo que hay. Vamos a mirar a ello. Vamos a ver también los bonos, cómo se están comportando en Estados Unidos, en Europa, especialmente los tramos largos, después del mensaje de Powell, que sigue preocupado, Powell, por la inflación. Y por ello ha dicho que si hay recortes de tipos de interés, los recortes serán ya después del verano y quizás podría haber otro más en 2026. Tenemos alguna de las declaraciones de Powell ayer tras la reunión. Vamos a escucharlo, no lo tenemos, si lo conseguimos lo ponemos mientras que intentamos conectar con Luis. Vamos, Powell. And what we're waiting for to reduce rates is to understand what will happen with really the tariff inflation. And there's a lot of uncertainty about that. Every forecaster you can name who is a professional, forecaster with adequate resources and forecasts for a living is forecasting pretty significant. Jerome Powell alerta de que la presión inflacionista podría ser más persistente de lo esperado. La Fed no solo no adelanta su calendario pese a las presiones políticas, sino que lo retrasa, aunque deja la puerta abierta a 2 recortes este año. Los tipos están en el 4,5%. Luis García Langa, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, ahora creo que sí, ¿verdad? Hombre, mira que os gusta hacerme sufrir, ¿eh? Mira que os gusta. Yo creo que os gusta ahí ver el pico de colesterol. Se pasa mal también aquí, ¿eh? No, sí, ya me imagino. Oye, se pasa mal cuando no funciona. Mercado, ¿cómo ves el arranque de hoy en la bolsa? ¿Qué frentes tienes abiertos? Frentes entre los comentarios que ahora explicabais un poquito de Powell, el tema geopolítico que evidentemente pues hay que mirarlo de reojo, una potencial subida de petróleo, lo que pueda afectar, mira por ejemplo lo que está pasando con aerolíneas, etcétera, etcétera. Sí que tenemos ahora un poquito una temporada huérfanos de resultados empresariales, yo creo que ya con ganas que vuelvan a empezar para intentar evitar pues otros riesgos que no gustan, que se nos escapan un poquito a los
a los analistas, pero que evidentemente pueden afectar a las compañías, pueden afectar a las carteras. El dólar, otro de los puntos que estamos aquí preocupados, porque bueno, nuestras carteras tienen bastante en dólares y ese 1.15, a ver si lo aguanta y podemos ver otra vez niveles más fuertes del dólar. El dólar, ¿cuánto más puede bajar en el corto plazo? ¿Y a qué tipo de compañías, sectores está afectando esa debilidad, tanto a uno como a otro lado del Atlántico? Claro, a ver, al final a los inversores nos afecta por cualquier activo que tengamos en dólares si no lo hemos protegido o si no hemos querido asumir el riesgo de cobertura. Ese es el primer impacto. Después afecta más a los importadores, que además, claro, al final lo que busca Trump, lo único que ha conseguido es esa debilidad del dólar, porque al importador le sale más caro y por lo tanto ya intenta comprar dentro. En cambio, a los exportadores americanos sí que les beneficia porque nos está vendiendo más barato. Por lo tanto, evidentemente Estados Unidos tiene una parte exportadora importante, pero más importadora. De hecho, de ahí viene todo el conflicto porque tiene un déficit comercial importante, sobre todo versus China, versus Alemania, algunos otros países más de Asia, del sudeste asiático. Por lo tanto, realmente a corto plazo les perjudica. Yo creo que en cuanto haya cierta tranquilidad en el mercado de bonos y Estados Unidos vuelva a parecer un país serio, de ese 1.15 parece que le va a costar pasar y ver niveles de 1.06, 1.05 son más normales. En cuanto a valores, sectores concretos, oye, veo caídas en el sector autos, un Mercedes, un BMW, cuéntame qué está pasando. A ver, el sector autos es un sector castigado sobre castigo. Tenemos valoraciones muy bajas, precisamente, sobre todo en esas dos compañías que has comentado. Hace poco hablaba con un fondo alemán que las tiene entre sus primeras posiciones, que conoce muy bien el mercado alemán, que, por ejemplo, no le gusta nada Volkswagen y le gusta mucho BMW y Mercedes, por ese sesgo más, no sin ser un mercado de lujo, sí más tiende a ciertas clases sociales, sobre todo algunos modelos que son el core de estas compañías, y tienen bastante confianza en ellos, y hablaba con ellos porque nosotros también nos gustan. Es verdad que es castigo tras castigo, aranceles al acero, tema de microchips, tema de diésel, pero vemos valoraciones muy baratas. Evidentemente el mercado de petróleo no ayuda, porque al final, pero de forma muchísimo más indirecta, por ejemplo, afecta mucho más a aerolíneas. Y aerolíneas, ¿cómo ves el efecto de lo que está pasando entre Irán, Israel, el petróleo, en aerolíneas y también en petroleras? Mira, en aerolíneas, por ejemplo, veo una oportunidad bastante grande. Las caídas, sobre todo en las americanas, han sido muy bestias. Tenemos Delta, tenemos American Airlines con caídas muy fuertes, también en Europa, no tan fuertes, Lufthansa, Air France, incluso IAG, pues caídas, en low cost caídas muy fuertes. Eso ya va un poquito aparte porque ya sí que los números no son los mismos como de otras compañías, quitando Ryanair, que a pesar de ser low cost tiene unos números increíbles. Y lo que estamos viendo, primero, el primer impacto la semana pasada fue por una bajada de tarifas en Estados Unidos, que penalizó más a las americanas y arrastró un poquito a las europeas. Y coincidió con con la retirada de personal diplomático de Estados Unidos en Irán, que ya se anticipaba el ataque, que después se consumó el ataque, subidas de precio de petróleo pues desde mínimos en torno a un 18-20%, que hacen que las aerolíneas se hayan visto afectadas. Si normalmente estos shocks del petróleo son cortos, los números de las compañías, de las aerolíneas, yo creo que son buenos, sobre todo algunas, insisto, sí que puede haber algunas que puedan preocupar más, pero si vamos a las que tienen buenos números, podrían ser aquí oportunidades. Todo lo contrario te diría que del petróleo, que si el choque... A ver, el petróleo sigue barato, o sea, niveles hasta incluso de 80, 90 no hacen daño a la economía ni realmente harían daño a las aerolíneas con sus coberturas, con su diversificación, con el efecto moneda. No olvidemos que el petróleo se compra en dólares, por lo tanto se reduce un poquito esta subida del petróleo. Aquí sí que no veo tantas oportunidades, sí que hemos visto subidas, vemos oportunidades más en algunas concretas, más hacia petróleo renovable, etcétera, que no van correlacionadas con el petróleo, porque a la mínima que se tranquilice esto, incluso a la mínima que el mercado vea que estos niveles del petróleo todavía no son bollantes, pues no creo que haya subidas importantes. Oye, a no ser que veamos un cierre del estrecho de Hormuz y problemas más graves
provoquen cuellos de botella. Entonces sí que aquí veríamos subidas importantes del petróleo que nos haría cambiar un poquito la dimensión de todo. Bueno, veo subidas en Eni, en Total Energy, veo también subidas en Repsol del 1,40%. En el otro lado mencionábamos el sector autos. Mira, Mercedes baja un 5,89%, Stellantis recorta un 5,93%. Veo también descensos a Volkswagen del 3,52%, Ferrari del 3,63%. Algo más que veas así interesante. En rojo los bancos, alguna aseguradora. Entre bancos y aseguradoras, ¿qué te gusta más? A ver, me gustan más las aseguradoras por tema más defensivo, por menos dependientes del ciclo. No creo que veamos un ciclo negativo, no creo que veamos una crisis, no seguimos con aterrizaje suave, aterrizaje fuerte. Y los bancos han hecho muy bien los deberes, han copiado un poquito a los americanos y la bajada del Euribor tan bestia pues está afectando poco porque han buscado más operaciones corporativas, porque han buscado más M&A, porque han comisionado más. Al final lo que estamos pagando de más a los clientes, pues el banco eso se está protegiendo de esa bajada tan fuerte del Euribor, y aún con esta bajada, que evidentemente no volveremos a ver un Euribor en negativo, esperemos, durante muchos años, si lo volvemos alguna vez en la historia, pues están manteniendo márgenes. Aún así, las aseguradoras me parecen un sector, al ser más defensivo, menos dependiente del ciclo, menos dependiente de la bajada del Euribor, que se parece que ya pues estará por frenarse, no creo que tenga mucho más recorrido, pero tanto uno como otro no me disgustan, creo que tienen que formar parte de las carteras sin volvernos locos, pero a pesar de toda la subida que han tenido la banca europea, no veo que cotice a ratios caros, ni mucho menos a pesar de las subidas. Muy bien. Pues Luis García Langa, oye, un placer charlar contigo, cuídate, que tengas buen día, buen negocio y ya por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias igualmente. Gracias, adiós. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. No necesitas decir nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Dormir de 1000 maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC, SA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa, 9:28 de la mañana con ustedes, 915331851. Si lo prefiere, 609-2247-16. Tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear también sus preguntas y para ver los gráficos que nos va a enseñar ya Paco Pérez, analista independiente. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué tal estás? Nada, muy bien, aquí mirando los gráficos que se están calentando igual que se están calentando las temperaturas del verano. Bueno, ¿y qué significa que se están calentando? ¿Te da miedo? ¿Te da vértigo? ¿Estás barruntando algo? Bueno, la historia dice que nunca tenemos un verano tranquilo. El verano de 2024 tuvimos la irrupción de DeepSeek,
y el calentamiento de las acciones de IA. En 2023, pues bueno, tuvimos una corrección de bonos y las inmobiliarias chinas. 2022 tuvimos lo que se llamó la aceleración de la inflación, que sufrimos en nuestras carnes, y en 2024 evidentemente vendrá una corrección veraniega. ¿Y una corrección veraniega qué es? ¿A qué llamas tu corrección? ¿Un 5, un 3, un 20%? Bueno, una corrección veraniega o recorte secundario, como decimos los técnicos, es un descanso del precio después de un buen impulso. Si miramos el IBEX 35, hemos subido prácticamente en vertical desde mayo y todavía podemos caer inclusive un 5, un 6, un 7, un 10% más inclusive, y el gráfico seguirá teniendo máximos crecientes. ¿Qué quiere decir? Que el IBEX 35, aunque esté recortando y pueda caer a los 13.600, 13.400 este verano, que es lo normal, que descanse, mi opinión personal es que en el medio largo plazo iremos a buscar los 15.000. ¿Qué opinión tienes sobre el sector automovilístico? Sobre un Stellantis, sobre un Ferrari, un Volkswagen, un Mercedes. Hoy están en rojo y con caídas importantes. ¿Aprovecharías para comprar o estás lejos? Bueno, es un sector ahora mismo muy penalizado tanto por las exportaciones a China, evidentemente, como por los aranceles que se han fijado y sobre todo los que todavía se pueden fijar. Es decir, estamos en plena negociación de aranceles entre los continentes. Yo ahora mismo es un sector que estaría alejado de él, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sigue habiendo sectores como puede ser el tecnológico, utilities, salud, que siguen en tendencia alcista. Entonces, prefiero un sector en tendencia alcista a comprometer mis ahorros a un sector que tiene mínimos decrecientes. Dime niveles en el corto plazo para el Nasdaq y también para el S&P 500. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Perfecto. Vamos a mirarlo y vamos a ello. El S&P 500, si nos fijamos, la gráfica que mostramos diaria, un posible retroceso, y seguramente ayer con los tipos de interés que de nuevo congelados por parte de la Fed no le ha sentado nada bien al mercado, que espera mínimo 2 bajadas de tipo este año, o por lo menos una. Niveles de los 5.800, que lo tengo aquí señalado, para mí sería un buen descanso después de toda la subida que hemos tenido desde los mínimos de abril, ¿de acuerdo? Entonces los 5.800 es un soporte o resistencia del pasado que puede haber intercambio de papeles. Vale. Y sobre el Nasdaq más o menos vemos lo mismo, es decir, está a punto de romper, si nos damos cuenta, el ángulo de subida, o ya lo tiene roto la primera directriz. Volveríamos a trazar resistencias o soportes antiguos que ahora harán un intercambio de papeles entre oferta y demanda, es decir, la zona, en este caso de los 20.700, 20.800, una zona de intercambio de papeles para un posible correctivo veraniego, que yo no lo veo posible. Yo me mojaría que va a venir el correctivo veraniego. Vale. Voy a ir con los oyentes ya, 609 22 47 16. Nota de audio. Hola, buenos días. Soy Óscar de Barcelona y mi pregunta para el analista sería sobre Big Bear. No sé si sería buen momento de entrada ahora o está demasiado alta. Bueno, muchas gracias y felicidades por el programa. Muy bien, gracias. ¿Vamos con Big Bear? Vale, lo tengo que buscar. Big, es que no lo he escuchado bien. Big Bear, como suena, Big, como oso grande. Big Bear, voy a mirar el ticket, a ver si lo encuentro. Big Bear. Vale, aquí lo tenemos ya, ¿vale? Vale, ¿lo tienes? Vale, fenomenal. Pues nada, vamos con ello y me cuentas. Perfecto. Un gráfico, en este caso, acumulativo después de una corrección importante desde los máximos de febrero. Está en pleno descanso de un movimiento 2, que le solemos llamar movimiento 2 correctivo, antes de plena tendencia. Y mi opinión personal, que una vez que termine el modo correctivo, que seguramente será después del verano, el gráfico en concreto debería hacer un nuevo impulso buscando la zona de 5,40, $6 por acción, es decir, movimiento 3 expansivo. Vale. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Vamos a preguntar a ver qué es lo que nos dice este hombre. Yo quería preguntar por Renta 4, que parece que está bajando, pegó un tirón y ahora está bajando.
y Mocemento, este chicharro que no se mueve, a lo que me dice de él. Gracias. O sea, me ha dicho Renta 4 y el otro chicharro, que no lo he entendido. Inmocemento. Inmocemento. Pero este lo tiene comprado. Sí. Pero este es muy chiquitín, ¿no? Sí, lo compré. Vamos, ¿pero cuándo? me obligaron. ¿Cómo que lo obligaron? Cuando hicieron la reestructuración, que la sacaron. ¿Y cómo que lo obligaron? Sí, lo sacaron de ahí de FCC. Y entonces tuvo que Querían comprar. hacer 4 empresas más. ¿Y qué hizo? ¿Comprar? Sí, compré y me tuve que quedar con esta, porque la otra se subía a la parra. Pues no haber comprado nada si no le convencía. No, sí, comprar sí me interesó. Bueno, entonces tampoco lo obligaron. Pero me quedé con esta y esta no se mueve como Fomento. Vale. Bueno, pero nadie lo obligó. Lo hizo usted porque quiso, podía no haber comprado. Nadie. Por eso pregunto, para salirme. Vale, muy bien, gracias. Pues esto es un chicharrín, ¿no? Muy bien. Paco. Parece que sí. Sí, Inmocemento, un chicharrín, claro, lo vamos a ver. Empezamos por Renta 4. Para mí es un gráfico espectacular. Como bien sabéis, es un broker español, banco, beneficios en máximos, es decir, un gráfico y una compañía muy saneada, es decir, que esté bajando es lógico porque ha subido prácticamente un 25% en el primer semestre. Que esté bajando ahora, que para mí no está bajando, es decir, es normal que haya una recogida de beneficios. Pero para tenerlo en cartera, yo este gráfico lo veo sobresaliente, excepcional, ¿de acuerdo? Porque tanto técnico como fundamentalmente, cuando fusiona los dos sistemas, es un gráfico top, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar Inmocemento, que la verdad lo desconozco. Pero yo tampoco. Vale, aquí lo tenemos. Muy bien. Gráfico, evidentemente, tiene poco historial, ¿de acuerdo? Cuando tienen poco historial, pues el técnico, evidentemente, no captamos bien las grandes tendencias, pero sí es cierto que tiene una zona lateral, una horquilla entre 3 euros y 2,70. Si superara con creces el movimiento de la resistencia de febrero de este año, empezaríamos a tener máximos crecientes ya en gráficos semanales y mensuales. No conozco su resultado, la verdad, desconozco este gráfico, pero técnicamente a mí no me desagrada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que tengamos máximos crecientes, a partir de 3,40, para mí sería un gráfico en tendencia alcista primaria. Vale, voy ahora con otra nota de voz. ¿Tenemos? Adelante. Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por 3 valores. Ferrovial, le estoy ganando, también quería saber Endesa y el Egnor. Le gano también bastante a las dos. Que me diera soportes y si es mejor aguantar o venderlas. Que me dijera cómo lo ve. Estupendo. Gracias. Empezamos, eran 3, Ferrovial, Endesa y el Egnor. ¿Empezamos por Ferrovial? Muy bien, empezamos por Ferrovial, prácticamente un gráfico muy calcado al IBEX 35, impulso espectacular de recuperación en mayo y correctivo en junio. Para mí el correctivo podría llegar tranquilamente a 44, 43, 42 euros por acción, prácticamente el 50% de toda la subida. Y en el futuro, es decir, yo el futuro siempre hablo después del verano porque es cuando los gráficos empiezan de nuevo a respirar. Después del verano lo normal es que empiece a buscar de nuevo 46, 47, es decir, gráfico correctivo, similitud perfecta con el índice, con el IBEX 35 y yo típico gráfico que no me lo quitaría de mi cartera, ¿de acuerdo? Seguimos con el siguiente, Endesa. Endesa, vamos con Endesa. Vamos con Endesa, muy bien. Endesa, rápidamente. Lo tenía comprado y con ganancias. Muy bien. Efectivamente, Endesa lo tenemos en clara tendencia de nuevo alcista. Las utilities están muy alcistas. Evidentemente son valores muy defensivos. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de valores defensivos con buenos dividendos, importante para las carteras de largo plazo, los buenos dividendos, están actuando muy bien como frente a las correcciones que podemos tener en los mercados actualmente. Aunque lo tenga con ganancias, para mí es un descanso y buscará de nuevo nuevos máximos históricos, es decir, típico activo para tenerlo de nuevo en la cartera para que haga un balance defensivo, sobre todo en las grandes correcciones del mercado.
Y por último, nos había dicho el ECNOR, ¿no? Sí, el ECNOR también con ganancias. El ECNOR con ganancias tenía 3 valores y lo estamos analizando los 3. Vamos a por el tercero. Ya, vamos. Muy bien. El ECNOR, después de unos máximos históricos, evidentemente fraguados por los buenos resultados fundamentales, va a descansar en un primer tercio, pero lo normal, va a descansar en un primer tercio, lo normal es que rebote un poquito y el segundo movimiento sería lo habitual que suelen hacer los gráficos, va a descansar la mitad, el 50% del movimiento previo sobre los 18, 19 euros por acción, que para mí, ¿vale?, será una zona de nuevo crítica para incorporarme de nuevo con tendencia alcista y con compras. Gráfico correctivo, descanso después de una gran subida y yo me incorporaría de nuevo a la tendencia en la zona de 18, 17 euros por acción, que es el 50% del todo el correctivo. Vale. Mira, a través del canal de YouTube, Martínez dice: buenos días, ¿podrían analizar Amper y Farmamar para hacer hoy una posible entrada? Amper y Farmamar para hacer una posible entrada. Muy bien, pues si quiere una posible entrada, evidentemente hay que irse a un gráfico, en este caso de 4 horas o gráfico diario, que son los más rápidos que yo, por ejemplo, utilizo en swing trading, ¿de acuerdo? Para hacer una operación rápida en Amper, ahora mismo gráfico correctivo después de un primer impulso con ruptura, la corrección descansa el swing de 4 horas y lo razonable es lanzar largo a partir de 0,1550 céntimos de euro. Es decir, gráfico o compañía muy especulativa, chicharro, hay que tener cuidado, es decir, cuando uno opera este tipo de compañía, pues sabe a los riesgos que se asume, es decir, puede subir un día un 15, pero puede bajar un 20, un 30 en pocos días, así que gestión de capital y mucha profesionalidad. Y el primero es Amper y el segundo era Farma, ¿no? Sí, Farmamar. Vale. Farmamar, lo he puesto bien. Vale, algo falla. Farma con PH, ¿la tienes? Vale, muy bien. Sí, perfecto, ya está aquí, ¿vale? Muy bien, Farmamar más o menos está en la misma circunstancia, pero vamos, este gráfico para mí no es un chicharro ni mucho menos, ¿no? Es decir, acumulación previa en los meses de abril y mayo, movimiento 1 que rompe resistencias claramente, lo tenemos ahora mismo en plena corrección de un movimiento 2 y si no rompe los 2 tercios, que eso es muy importante para que los impulsos sigan en máximos crecientes, lo normal es que estamos ya en el 50%, entre 80 y 74 euros debe de venir otro impulso. ¿Qué quiere decir? Yo a este gráfico me esperaría un poquito para hacer la entrada porque está en plena corrección, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos. Mira, voy ahora con Luis Jesús. Jesús, buenos días. Buenos días, muchas gracias por llamarme. A usted. Oiga, mire, tengo una duda con Acciona. La compré el otro día a 150 y están hablando bien de ella, pero con estos líos de que si lo del gobierno, que si la guerra, que si tal, yo soy de corto plazo. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted sobre la compañía? Porque a mí me gusta el movimiento más o menos, no estar mucho tiempo invertido. Déjenme al teléfono, por favor, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué dices? Bueno, yo soy un analista muy de gráficos, muy de precio, ¿de acuerdo? Y yo las noticias, la verdad, que para mí son muy secundarias. Si fuera por noticias y por escándalo, el IBEX 35 estaría prácticamente en mínimos históricos y lo tenemos, según los líos y según todo el fuego que hay en los últimos años, lo tenemos en máximos históricos. ¿Eso qué quiere decir? Que la noticia para mí es muy secundaria. Lo que mueven los gráficos es la gasolina y la gasolina de las acciones son sus rendimientos, sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, mirando, como él dice, todo el problema que le está saliendo a Acciona, pues prácticamente el gráfico ha corregido hasta menos que el IBEX. ¿Qué quiere decir? Que afectar no le está afectando. Lo único que tenemos es un impulso tremendo de abril y mayo y el gráfico ahora lo que está descansando, pero en gráficos diarios, en gráficos semanales, vemos cómo tenemos máximos y mínimos crecientes, claramente, y para mí el correctivo de ahora simplemente es un descanso del impulso previo. Para mí, este gráfico
volverá a batir, en este caso 153 euros, 160, 169 en el medio plazo. Voy con nota de audio. Hola, muy buenas. Para el consultorio de bolsa voy a preguntar por dos valores. Uno es Amper, que lo llevo ahora con un 4% de pérdida. ¿Es momento de vender? Y si no, ¿dónde colocaría el stop loss? Y también para Gestamp, que estoy más o menos al precio, menos 1%. ¿Dónde colocaría también el stop? Pues nada, muchas gracias y un saludo para todos, Luis. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, Amper lo hemos visto ahora, pero bueno, lo volvemos a repetir. Es decir, ahora mismo con los máximos y mínimos crecientes que lleva en swing trading, gráficos de 4 horas diarios, mi stop estaría en la zona de 0.1376, ¿de acuerdo? Y vuelvo a recordar, es un chicharro y con los chicharros hay que tener mucha profesionalidad para poder operarlo con un mínimo de seguridad, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que los mínimos son crecientes y yo, mientras que no me perfore el 0.1376, no conseguiría quitarme de esta, digamos, de esta operación especulativa, ¿no? Y el anterior me ha dicho Gestamp, ¿verdad? Sí. Muy bien, esta automoción ha hecho un movimiento que llamamos en análisis técnico acumulación de primer grado, es decir, una estructura lateral donde las manos fuertes se colocan y sobre todo ese lateral veis como prácticamente ha durado un año. Una acumulación de un año quiere decir que el gráfico ha descansado para una nueva tendencia, ¿de acuerdo? Primer movimiento lo hemos tenido claro, rotundo, abril, mayo y parte de junio. Lo normal es que ahora el gráfico descanse, es decir, tiene una similitud con los índices, igual que los índices están descansando, están también. Pero lo normal, lo razonable, es que este gráfico empiece ahora una secuencia de máximos y mínimos crecientes. ¿Qué quiere decir? Que después de este movimiento, que le llamamos movimiento 1 de tendencia, debería venir el correctivo, que es lo que tenemos actualmente, y en los próximos meses debería superar 320, 340 con claridad en un movimiento expansivo de tendencia. Oye, porque los correctivos, o sea, hay de distinto grado. O sea, ¿cómo has dicho? ¿Primer grado de nivel correctivo? Al que no lo he pillado. Bueno, no lo ha pillado y seguramente en un minuto no lo vas a pillar. Pero vamos a ver, los correctivos van enlazados según el espacio de tiempo que veamos en un gráfico. Es decir, no es lo mismo un correctivo de un gráfico mensual que se puede acercar tranquilamente al año que un correctivo en un gráfico diario, que suelen durar aproximadamente un mes. ¿Más comprendido la proporción, no? Vale. Depende del espacio de tiempo que estemos viendo y según la tendencia que estemos mirando, primaria, secundaria o menor, duran los correctivos. Vale. Mira, me entran también más consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Juan Carlos Cortés dice, buenos días, ¿cómo ve el analista vender Acciona con algo de pérdidas y comprar Naturgy? Gracias de antemano. Vender Acciona y comprar Naturgy. Bueno, Acciona lo hemos visto ahora mismo, o sea, el que hemos visto. Digamos que Acciona, bueno, como está ahora mismo en el punto de mira por el tema político en España, pues bueno, hay mucha gente que tiene ahora mismo un poquito de pánico con la acción. Yo ese pánico no lo tendría porque el gráfico nos muestra claramente máximos y mínimos crecientes ya en gráficos semanales y mensuales, ¿no? Pero sí es cierto que la estructura de Naturgy actualmente batiendo zona de resistencia de máximos históricos tiene una mejor estructura de largo plazo, ¿no? Yo para mí las dos compañías, sus estructuras son buenas. Sí es cierto que Naturgy está ahora mismo en máximos históricos y tiene bastante potencial. ¿Por qué? Porque el descanso, fijaros el descanso del último movimiento prácticamente es de 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que va a batir máximos para tener un buen recorrido alcista, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviera que compensar cartera con uno de los dos activos, hacer rebalanceo, me gusta más la estructura de Naturgy, pero no por el tema geopolítico o tema político interno español, es decir, las dos estructuras son alcistas. Vale, voy ahora con el canal de YouTube, más preguntas, un par de ellas más y ya finiquitamos. Mira, Mario García, buenos días. ¿Podría analizarme Kering y también Deutsche Telekom? Muy bien. Kering y Deutsche Telekom. Kering. Vale.
Muy bien, Kering es un gráfico que ha estado esta semana de moda en la prensa económica por el cambio de CEO, es decir, el cambio de CEO, el fichaje del CEO de Renault se lo ha llevado Kering y evidentemente tuvo un espectacular hueco alcista. Aquí lo tenemos el lunes, ¿no? Pero claro, si miramos la secuencia de largo plazo, de medio plazo de Kering, es un gráfico bajista porque su resultado así lo dice y porque el sector lujo lo tenemos muy penalizado. Para mí, comprar Kering es una compra especulativa, es decir, ganar una rentabilidad aceptable en poco tiempo y quitarme del medio. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista, la ola, la marea, te va a llevar por delante tarde o temprano de nuevo bajista. Entonces, típica compañía de especulación de muy corto plazo y recaudo, hago caja y me quito del medio. Es decir, cuando los gráficos son tan bajistas es por algo. No preguntes el por qué, porque seguramente el corazón ya no late tan bien. Entonces, lo mejor, para mi opinión, es no especular de largo plazo o de medio plazo con este tipo de activos, ¿no? Y Deutsche Telekom, vamos a verlo. Deutsche Telekom, ticket Deutsche, ¿no era? Sí. Aquí lo tenemos. Muy bien. Sector telecomunicaciones, bastante atractivo durante prácticamente los 2 últimos años, incluido Telefónica aquí en España. Y mi opinión, que después de este lateral, fijaros, lateral de consolidación de un impulso previo espectacular de más de un 20%, mi opinión es que en los próximos meses va a batir de nuevos máximos históricos. Lo que pasa es que, claro, si el gráfico lleva 2 años seguido ininterrumpido subiendo, lo normal es que la corrección y el descanso sea proporcional. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener una corrección o descanso, como le quieras llamar, de prácticamente 5, 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque me he llevado 2 años subiendo verticalmente. Vale, y mira, ya la última, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, ahí pueden ver los gráficos que nos está enseñando Paco Pérez y también pueden plantear sus dudas en ese chat que tienen ustedes a su derecha. Pregunta por Siemens Energy, David Andrés. Buenos días, estoy con fuertes plusvalías y dentro de Siemens Energy en el mercado alemán. ¿Las mantengo o empiezo a salirme? Muy bien. Siemens Energy, gráfico, estructura alcista de largo plazo, es decir, llevamos una estructura con tendencia alcista, con máximos y mínimos crecientes. Claro, en el corto plazo le toca corregir. ¿Por qué le toca corregir? Porque volvemos prácticamente a la simetría con el mes de abril, es decir, gráficos que han subido más del 10%, es decir, más de doble dígito, y lo normal es que ahora descansen, ¿de acuerdo? Es decir, puede tener tranquilamente, mirando el técnico de este gráfico, un descanso de varios meses. ¿Por qué? Porque ha subido bastante y lo normal es que tengamos un descanso tanto lateral como inclinado, me da igual, no tengo la bola de cristal. Pero si lo quiere aguantar a medio o largo plazo, yo este activo no me lo quitaría de cartera porque su estructura mayor, que es la que manda, que es, digamos, un gráfico mensual, así lo dice, es decir, no tiene peligro actualmente o no tiene una tormenta cercana que lo haga cambiar de tendencia. Pero sí en el corto plazo, esas plusvalías que tiene se pueden ver reducidos por un descanso. Vale. Oye, recomendación para aquel ahorrador que mire los gráficos, es mirarlo una vez al día, por la mañana en la apertura, cuando salen los datos americanos, cuando abre el Dow Jones. O sea, ¿tú cómo trabajas? ¿Durante cuánto tiempo operas? Vale, lo primero, hay que diferenciar un poco entre trader o trader profesional y ahorrador, especulador, que no tiene por qué mirar los gráficos todos los días. Vamos a ver, si miras los gráficos todos los días y no tienes experiencia, al final te quitas del medio en operaciones muy buenas. ¿Por qué? Porque el ruido del mercado diario, es decir, esas miles y miles de noticias que se vierten todos los días, algunas buenas, otras regulares, otras falsas, al final no aguantan la tendencia. Entonces, para una persona que no tenga mucha idea y que tenga inversiones de largo plazo, mi opinión es que no mire los gráficos todos los días. Así de claro y de rotundo. Ahora, personas que se dediquen a especular todos los días,
a operar todos los días, a tener una cartera activa, no pasiva, pues evidentemente, qué mínimo que 1 hora al día hay que mirar gráficos, por decir mínimo, ¿eh? Yo, por ejemplo, suelo estar en pantalla 6-7 horas todos los días como mínimo, pero bueno, mi caso es diferente porque también tengo una academia de formación y tengo que estar mirando gráficos, ¿no? Pero los ahorradores típicos, que hay muchísimos que invierten en carteras de medio largo plazo, mi opinión es que no miren los gráficos todos los días, porque si los miran, al final se salen de la mayoría de operaciones buenas, se salen por el ruido del mercado. Muy bien. Pues nada, Paco Pérez, lo dejamos aquí. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte, gracias por enseñarnos los gráficos, por tu tiempo y nada, hablamos prontito. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Bueno, pues esperaremos a agosto para coger algunas quincenas y volveremos a los gráficos de nuevo en septiembre. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Susana. Paco, cuídate, un abrazo. Boletín informativo a la vuelta. Vamos a hablar de asesoramiento personalizado, asesoramiento activo. ¿Con quién? Con Velaria Inversores. Javier García Fernández estará con nosotros. Luego, Juan Saiz de los Terreros va a hablarnos de compañías que cotizan en BM Growth y BM Scale Up. Y ojo de una empresita que está a punto de salir a bolsa. Es Cirsa. Activa su salida a bolsa y su objetivo es captar 460 millones de euros. Y tendremos consultorio de fondos de inversión con Gabriel López de Invertif. Oye, vamos a preguntarle a Gabriel por ese último informe que ha publicado Amundi. Amundi es la gestora europea de fondos de inversión más importante. Sí, es la más importante. Bueno, dice que la bolsa europea atrae 40.000 millones de euros en lo que va de año. Mientras la renta variable en Europa triunfa, los flujos hacia la bolsa de Estados Unidos se limitan a 10.000 millones desde el pasado mes de enero. Amundi, la mayor gestora de fondos europea por volumen de activos bajo gestión, unos 2,5 billones de euros. Vamos a ver si esa tendencia hacia los valores europeos va a continuar en el segundo tramo del año y sobre todo a qué tipo de compañías podría ir. Quizás a defensa podría seguir recogiendo en precio los planes de gasto porque son planes de gasto a muy largo plazo, o quizás las cotizadas de pequeña y mediana capitalización bursátil porque gozan de unas mejores previsiones de cara a futuro. Lo vamos a contar aquí a partir de las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Boletín y volvemos.